¿Y qué pasa por ahí, mundo cliqueros, mundo cliqueras? Hoy os vamos a enseñar esta roca. Esta roca tan guapa que hemos hecho para la exposición de Playmobil de Catarroja. Si no habéis visto los dioramas que hicimos, os lo dejo aquí arriba, ¿vale? Y nada, vamos a explicar paso a paso qué hace falta para montar esta roca tan chula, donde hemos metido también una terma y donde Raúl ha sido el artista number one. Vamos a verla. Pues nada, vamos a ver los materiales que hacen falta para hacer nuestra montaña para el Belén o para cualquier diorama. Necesitáis espuma de poliuretano, podéis hacer también la roca solo de espuma, pero bueno, con corcho y espuma mejor. Silicona, esta era blanca pero necesitáis silicona transparente, y aquí tenéis las placas, ¿vale? De poliuretano que las podéis comprar por ejemplo en Brico Depot, en Leroy Merlin, de distintos grosores, que pondremos encima de las cajas, ¿vale? Primer paso, os hacen falta para hacer la montaña cajas de cartón vacías, huecas da igual, y como veis podéis hacer, por ejemplo, nosotros vamos a hacerla toda plana, pero podéis hacer alturas. Lo que tenéis que hacer es la estructura con las cajas, mirad, tenemos ahí a Raúl currando como un señor. Hacemos los agujeritos, enganchamos las cajas para que no se muevan y así tener una estructura consistente para hacer nuestra montaña. Bueno, aquí tenemos que íbamos a montar el diorama de Roma, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaremos más? Pues necesitaremos, como os he comentado, las cajas, y depende de la altura podéis ponerlas abajo, en línea, lo que queráis, y después ya con corcho ir moldeando. Ahora necesitaremos las bridas, como veis, las tenemos que enganchar. Entonces, que queden bien enganchadas porque después no se os mueva la estructura. Total, os harán falta pues unas 3 bridas por cada caja y así no se meneará, ¿vale? Así una vez tengamos toda la estructura que queremos, pues nos ponemos al lío. Da igual la caja, con que no... De hecho tenéis que quitar los bordes de abajo y ya está, ¿veis? Ahí está el enganche. Dejáis ahí la brillita que sujete bien. El color y todo el tema da igual. Sí que recomiendo echar un poquito gorditas, que no sean las más finas, pues si acaso se rompe. Y nada, ahora empezamos a cortar las placas de corcho para ir cubriendo la caja. Mirad, aquí tenemos la terma que hizo Raúl tan chula con agua y todo. Entonces empezamos a cortar para ir cubriendo la caja poco a poco, ¿vale? En este punto tenéis dos maneras de pegarla con pintura, o sea, con pegamento para poliuretano, que al final nosotros, pues bueno, pega mejor la espuma. Cogéis espuma y es mejor para cubrir y para pegar. La espuma también os vale para hacer remates y todo eso. Y también podéis hacer una roca pues cubriéndola toda. Vale, empezamos a pegar el corcho con espuma o pegamento que os he dicho. Y lo que os comento, podéis coger también y haber cubierto toda de espuma la caja. Pero después tenéis que trabajar un montón o vais a gastar mucho dinero en espuma, y las placas de corcho son muy baratas. Estas placas a lo mejor valen 1 euro cada plaquita de corcho, entonces es más barato que un bote de espuma. ¿Veis? Ahora hemos ido añadiendo trocitos, cubriendo la caja, añadiendo trocitos, y Raúl también ha ido cortando con la sierra extra de calor. Pero bueno, vais cubriendo los trozos y poniendo espumita. Después, para que se sujete, podéis gastar palillos. ¿Veis aquí la espumita? Podéis gastar palillos, además de meterle la espuma. Ir metiéndole peso para que vaya cuajando. Pega muy rápido. Eso en 1 horita y media o así lo tenéis seco. Pero bueno, yo si tenéis tiempo lo ponéis todo un día y lo dejáis secar. Aquí es que estábamos haciendo también un caminito, pero al final el diorama se nos complicó y tuvimos que cortar. Pero veis, podéis hacer el caminito y eso, a ver, poner los pesos, dejamos secar y ya veis cómo queda. Ahí parece que bueno, aquí ya hemos empezado a cortar. Raúl gasta, veis, el cúter, tiene mucha mano el cúter, y después lo que os he enseñado de la sierrita esta que tiene eléctrica que va... Pero bueno, podéis hacerlo con el cúter y ir dándole forma. Ahora lo dejáis secar tranquilamente. Y ya el Gasta también tiene un pirograbador. Fijaros, si queréis hacer un acabado mucho más currado, pues le vais rajando la roca, ¿veis? Va cortando.
y también podéis ir añadiendo roquitas y todo eso. Pero bueno, ahora vamos enseñando. Ahí lo tenéis, ahora añadimos también roquitas. Él gasta la silicona caliente. También podéis gastar espuma, pero ya en este punto es mejor gastar silicona caliente, si os veis un poco apurados, porque después la espuma siempre os va a costar un poquito retocar. Ahí tenemos una subidita, porque al final no nos cabía, y mirar todo el corcho que se ha ido quitando. Y veis por atrás, mirad cómo se ha ido recortando. Ahí la espuma ahora se ve, pero ahora cuando pintéis, mirad que recortado. Cuando pintéis no se va a notar, ¿vale? Ahí veis esas rocas que hemos ido añadiendo, que está muy bien. Y también añadimos otras. Ahí tenéis, por aquí. Y aquí sigue poniendo roquitas, para que no quede tan caja, ¿vale? Para que no os quede tan caja. Pero bueno, igual que nosotros hemos añadido una casa arriba, podríais haber añadido otra caja para hacer incluso un caminito que suba. ¿Veis? Ahí como queda. Después, ahora se empieza a pintar, pintura plástica, que no tenga alcohol. Cuidado aquí, si gastáis algún tipo de spray, se puede comer también lo que es el corcho, depende de los alcoholes que tenga, y la espuma sí que se la va a comer. El corcho, el poliuretano este, es difícil que un spray se lo coma, pero los enganches de corcho, de espuma, sí que se los puede comer. Entonces, cuidado lo que gastáis, y pintar con spray esto, no. O sea, darle algún tipo de colorcito después de la pintura plástica, sí, pero con spray no, porque se os puede comer. Ahora vamos retocando, después de la primera pasada, vais retocando y dando otros colores. Mirad delante como Raúl ha empezado a pintar con un poco de verde. Y esa cascada la hemos hecho con silicona translúcida y después pintada. Dejáis secar la silicona, la ponéis en un plastiquito, en un film, de estos de los bocadillos, y una vez esté seca la podéis poner ahí en forma de cascada. Aparte la hemos pintado. Después Raúl aquí también le dará un toque de verde un poquito a toda la roca. Un poquito, ¿veis? Ahí ya empezado a darle con otro gris. Pero ya depende también de lo que queráis hacer. Si queréis roca marrón, pues marrón y después darle un marrón más clarito. Y después ya los detallitos. Pues arriba he hecho un caminito con el pirograbador. Eso es una placa normal de corcho. Y lo que ha hecho es como si fuera grietas con el pirograbador. O con el cúter lo podéis hacer también. Y se ha pintado. Y mirad qué chula ha quedado. Ahí los últimos retoques. Y ahora os voy a enseñar cómo queda en la expo. Le hemos añadido también, ¿veis? Más vegetación, algunas plantitas, ahí arriba los que os molan los belenes, posbelenes, y una maravilla. Espero que os mole. Y quiero ver vuestras rocas, enviármelas. A ver qué tal han quedado. Y nada, espero que os haya molado esta roca. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Iremos subiendo más tutoriales de cositas de Playmobil que podemos ir haciendo para nuestros dioramas en casa y tal. Y esta roca es ideal para vuestro Belén. Espero que os mole. Bueno, y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de las notificaciones. Aquí te dejamos otros vídeos relacionados.